muchas gracias por aceptar conversar con nosotros acerca de la filosofía. No, gracias a usted que se interesa por la filosofía y que quiere dar a conocer también lo que es la filosofía, o por lo menos qué hacen, lo que se dedican a este quehacer al gran público. Exacto. Bueno, vamos a comenzar con la pregunta tal vez principal o más importante de la filosofía. ¿Qué es la filosofía? Porque yo entiendo que mucha gente escucha la palabra, el término filosofía, pero tal vez desconoce el significado del mismo. Muy probablemente a quien usted le pregunta o a la gente que se dedica a la filosofía también desconoce lo que es la filosofía, porque cada filósofo, cada pensador, cada escuela tiene una definición propia de lo que es filosofía. Entonces, pero como la pregunta va dirigida a mí, Sí. la filosofía, yo tomo la definición más clásica de que es un amor a la sabiduría, o sea, un amor desinteresado, dígase de paso, a la sabiduría. Es como que surge en uno la necesidad de saber, y cuando uno se pregunta, pero ¿para qué quiero saber? No es necesariamente un saber utilitario, un saber del que yo he pensado vivir, aunque uno termine viviendo de eso. Para mí entonces la filosofía es un legítimo interés por el saber, un amor a la sabiduría. Es un saber entonces que ofrece a la persona cierto placer, cierto goce espiritual, intelectual. Sobre todo, hay muchos que dicen que la filosofía es un saber de segundo nivel y de tercer nivel, o sea, que no es como una licenciatura en informática, y no es que estoy diciendo que sea menos, o en química, que es un saber que va dirigido a algo. Es un saber entonces de segundo y tercer nivel, que va más bien como el arte a satisfacer una necesidad que no es propiamente una necesidad de tipo utilitario, de tipo material. Entonces, Un saber que, aunque no es utilitario, atrae a muchas personas. Y a propósito de esa atracción, ¿cómo llegas tú a la filosofía? ¿cómo llegué a la filosofía? Exacto. Ey, esa pregunta es interesante. En el caso mío y de muchos de aquí en la UAS, sobre todo aquí en la UAS, llegaron a la filosofía por la política. Por la política era el tiempo en que uno se involucró en los partidos de izquierda, en la izquierda revolucionaria, marxista sobre todo. Entonces el marxismo, la política, la visión política del marxismo está sustentada sobre una idea política. Las ideas filosóficas de Carlos Marx, Lenin Claro. también hizo sus aportes muy importantes, y Engels también. Entonces, en ese sentido, yo llego a la filosofía por la política, o sea, me interesé primero por el movimiento revolucionario que se daba en Cuba, la Unión Soviética de ese momento, y luego unos amigos, José Mendoza y Juan de la Cruz, que también se habían involucrado en la filosofía por la política, ya estaban leyendo, nos dieron a conocer la teoría marxista, la visión filosófica marxista, a través de los textos que venían de la Unión Soviética, de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética. Leímos y en ese sentido llegamos a la filosofía por eso. Luego ya dimos el paso de pasar a estudiar filosofía de manera formal, de manera académica, se podría decir, pero ya habíamos leído muchísimo de filosofía. Lo que yo le iba a comentar, en el caso de nosotros se da la entrada a la filosofía por eso, pero hay personas que llegan a la filosofía después de que terminan su formación profesional y se dan cuenta, mucha gente incluso que han despreciado la filosofía en su formación inicial, su saber de primer nivel, y luego cuando llegan entonces a buscar un saber de segundo nivel, ya a nivel de maestría, a nivel de doctorado, se dan cuenta de que todo el conocimiento al final termina siendo filosofía. Sí. Porque hay un nivel de especulación ya en cualquiera de las áreas, en el área de ustedes, ya lo que se hace es filosofía, como se está lo que se llama la metaciencia de la lingüística o de cualquiera de esas disciplinas. Sí, todo eso que dices de la filosofía está maravilloso, pero yo que no soy filósofo, para mí como ser humano, o a mí como ser humano, ¿qué me puede aportar la filosofía? ¿Qué aporta la filosofía al ser humano?
Son preguntas fundamentales. Te dije al principio que la más importante era qué es la filosofía, pero esta es importante. ¿Qué Sí, aporta la filosofía al ser humano? Bueno, para mí, yo voy a responder lo que claro. entiendo para mí. Para otro aportará otra cosa, pero para mí la filosofía me brinda la oportunidad de conocer, de tener un conocimiento crítico, de no ser dogmático ni siquiera en mis propias creencias y mis propios pensamientos. Eh, yo a veces llego a pensar, y de hecho estoy convencido de que la filosofía, más que una disciplina del pensamiento, es una forma de vida, te da una visión del mundo que te permite avanzar en todos los ámbitos, porque se tiene la creencia también de que los filósofos son pobres, que se dedica a la filosofía de alguna manera es pobre, y entonces en mi trayectoria me surgió esa interrogante. Digo, no, pero es que hay filósofos que en la antigüedad se hicieron ricos con la filosofía. Y Sí. dije, yo tengo que probar que sin tener dinero se puede llegar a tener dinero, riqueza o lo que sea, desde la filosofía. Inicié un proyecto que yo creo que usted conoce, Claro. que está basado en la filosofía, en este caso la filosofía del cooperativismo. Y hemos desarrollado una empresa, no yo solo, naturalmente yo solo no, pero la hemos desarrollado con la filosofía del cooperativismo y creo que hemos sido exitosos en esa idea, que eso prueba de que la filosofía sirve para mucho, incluso para eso, para ordenar la vida propia, la vida de los demás y darle expectativa de vida que muchas veces ni siquiera se soñaron en un momento. ¿Por qué consideras que debemos introducir la filosofía en la formación de los niños? Es decir, introducir a los niños en la filosofía. Bueno, si no queremos tener unos niños con una formación dogmática, unos niños que no sean capaces de entender el mundo en que viven actualmente, con la diversidad que hay, con la sensibilidad que tienen las minorías, con los derechos que cada quien exige. Entonces, la filosofía yo creo que es el saber por excelencia para educar a los niños, sobre todo a los nuevos valores, pero que sean unos valores que sean capaces de ser, entender la diferencia y de ser tolerantes. Yo creo que educación para una ciudadanía de estos tiempos tiene que ser eminentemente basado en un saber filosófico, que es un saber crítico, que critica la cuestión dogmática, pero también acepta que se pueda ser dogmático. Lo único es que la filosofía te enseña que aunque tú seas dogmático, no puedes tratar de imponerle eso a todo. En ese sentido, la filosofía, según mi visión, porque habrán otros que dirán que a los niños no se les debe educar, que se les debe adoctrinar. La filosofía no adoctrina, la filosofía libera, que es la definición por excelencia de educación es esa, liberar al sujeto que se le está educando. Pero la educación que tenemos hoy es una educación que esclaviza porque adoctrina, porque le da una ideología, y bueno, la ideología del Estado, pero hay que educar para un mundo global. Aunque uno no lo quiera, ya es un mundo global por esto de las redes. Por supuesto, y algo que mencionabas, la tolerancia. O sea, un sujeto sin tolerancia, sin que pueda comprender a los demás, aceptar lo que los demás son, lo que piensan, lo que ellos quieren, será un sujeto entonces que no tendrá cabida en un grupo social. Un sujeto con problemas, muchos problemas. Ayer mismo hablaba yo con una persona de cuyo nombre no lo voy a mencionar, como dice el Quijote, sí. Para no evidenciarlo, pero me decía, una persona joven, me decía que diariamente piensa en el suicidio. Wow. Por un problema de intolerancia, o sea, de intolerancia porque según ella se define como homosexual originalmente, luego como bisexual, o sea que está en un proceso de construcción de eso, sí. Pero dice, me dijo, para sorpresa mía, de que diariamente piensa en el suicidio. Entonces, es un problema de intolerancia, o sea, de ella en este caso, contra el mundo, porque ella no entiende de que, por ejemplo, los religiosos tienen una visión de ver el mundo, y todo lo que no sea en la misma línea de ellos lo van a criticar, pero claro, eso es su derecho. Por supuesto. Tú tienes derecho también a ser homosexual, a ser lesbiana, a hacer lo que tú quieras,
pero debe entender que el otro se exprese si no está metido en tu casa haciéndolo, o en un espacio público. Yo le decía, mira, hay un espacio que de todo, es que ahí es que no se debe permitir que los religiosos te impidan andar por la calle o tener tus relaciones y esas cosas, pero tampoco se le puede prohibir al religioso, al que es creyente, que defienda su fe, su creencia. Claro, Lo que no te la pueden imponer a ti. Y por eso entonces se está luchando para que el Estado le dé el mismo trato a todos los ciudadanos, al que es creyente y al que no lo es. Entonces, el problema de pensar en el suicidio de ella es por su propia intolerancia hacia los otros. Claro. O sea, ella no tolera de que el otro pueda tener crítica como esa. Y es un caso interesante porque regularmente lo que se da es lo contrario, que el que es, por ejemplo, religioso a veces no tolera al otro porque es diferente o porque no sigue las mismas normas que esa persona, y eso le hace un poco intolerante, ¿no? Entonces es un caso... Bueno, es que son intolerantes de parte y parte. Sí. O sea, hay homosexuales, lesbianas que no son militantes, que no tienen una ideología fuerte, simplemente esa es su forma de vivir, su preferencia, lo que sea. Claro. Pero lo que otro diga le da par de tres. Pero Uh-huh. esta muchacha, que es una muchacha, ella es militante de ese movimiento. Digo, no, es que hay intolerancia de parte y parte. Claro que sí. Nadie tiene derecho a imponerte a ti, pero tú tampoco tienes derecho a imponerle al otro que piense como tú. Claro. Es que es tan fácil de entender que esto es una preferencia y una orientación. Sí, pero el otro se formó con una idea contraria, que cree que eso es diabólico, que eso es del diablo, entonces déjalo. Y al final terminamos hablando del tema de que, digo, no, mira, la solución, y se lo digo yo a los muchachos que son homosexuales, que lo que he tenido en la sauna, que son religiosos. Si ustedes son homosexuales y son religiosos, eso no lo van a cambiar, lo que dice la Biblia no lo va a cambiar nadie. Entonces, si ustedes son religiosos, búsquense un pastor que sea homosexual también y que sea creyente y fórmense una iglesia y se acabó el problema. Porque el homosexual tiene fe también, o sea, no todos, pero hay homosexuales que tienen fe y es real su fe. O sea, claro, creen igualito que otros. Bueno, y ese problema de la intolerancia, seguro que la filosofía puede resolverlo. Totalmente, que no puede haber un filósofo intolerante. O sea, eso es totalmente contrario a la filosofía, la intolerancia. Bueno, y a propósito de eso. Solamente por lo que decía un filósofo. Sí. Si yo pienso que tengo la razón, por ese simple hecho, pues tengo que pensar, estoy obligado a pensar que tú podrías tenerla. Entonces eso me hace a mí que tengo que ser tolerante, porque si yo creo tener la razón con todos los argumentos del mundo, por esa simple razón debo pensar que el otro podría tener. Y eso ya me baja la... Bueno, y con eso quería preguntarte, ¿cómo la filosofía ha cambiado tu vida? Es interesante, esta sí es interesante. Realmente la filosofía me transformó, así como dicen los evangélicos. La fe me ha transformado, me rescató, me sacó de la calle y me hizo un hombre nuevo. Pues eso yo podría decir de la filosofía. Cuando conocí la filosofía yo estaba en Capotillo, imagínense usted, en la década de los 78, 80, época difícil cuando comenzaron las drogas. Aunque uno no estaba ni cerca de eso, pero era el momento y estaba en el ambiente. Claro. Entonces la filosofía me aisló de todo eso. Me mantuvo leyendo, vinculado a los grupos artísticos, culturales y esas cosas, y fue la que me orientó hacia venir a la universidad. Y ahí tendríamos que decir que la universidad, la UAS, también fue fundamental en mi vida. Fundamental hasta que me ha llevado hasta donde estoy, que no he llegado lejos, pero para donde yo estaba. Sí. Entonces la filosofía para mí ha transformado mi vida. Yo puedo declarar ahora sin miedo de que era fanático en algunas cosas. Fanático en mi visión política, por ejemplo, en la filosofía me hizo decir no, pero es que si tú crees tener la razón, el otro podría tenerlo, entiende al otro también. Entonces eso me dio una visión holística del mundo, o sea, me permite verlo desde todos los ángulos. Y al verlo de todos los ángulos me doy cuenta de que yo tengo un ángulo, que yo tengo una arista, pero no necesariamente mi arista es la correcta. Hay otros enfoques que también son posibles y eso transforma la vida. Bueno, Eulogio, muchísimas gracias por compartir
todos estos conocimientos, todas estas vivencias que has tenido con la filosofía. ¿Cómo tú, con 2 palabras, con 3 palabras, puedes definir finalmente la filosofía? O sea, decir en 2 palabras, ¿qué es la filosofía para ti? Amor a la sabiduría.